Prepárate para meterte en el apasionante mundo de los fundamentos físicos del diseño estructural. En este viaje exploraremos cómo las leyes de la física se entrelazan con la ingeniería para crear construcciones sólidas y seguras. Descubriremos cómo las fuerzas como la tracción, la compresión, el momento flector, el esfuerzo cortante y la torsión dan forma a las estructuras y cómo el análisis de tensiones y deformaciones nos permite garantizar su estabilidad, desde la resistencia de materiales hasta la dinámica estructural. Desvelaremos los secretos científicos que sostienen a los edificios, puentes y más. Empezamos. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hablando de Estructuras, un programa educativo sobre los fundamentos, avances y desafíos en el campo de la ingeniería estructural. Con vosotros, el encargado de guiarnos en este apasionante viaje de conocimiento, Arturo Silva. Muy buenas a todas y a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Arturo Silva, soy doctor en Ingeniería Naval y Oceánica y profesor de Cálculo de Estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid. En este podcast quiero que tengamos apasionantes conversaciones didácticas en el mundo de las estructuras, incluso si no tienes conocimientos previos sobre el tema. Exploraremos todas las estructuras existentes y los principios detrás de su diseño, construcción y mantenimiento, subiéndonos a las primeras construcciones prehistóricas y los rascacielos más altos de hoy en día, pasando por puentes colosales, embarcándonos en los buques más grandes y las plataformas offshore más innovadoras del mundo, volando en los aviones Airbus y Boeing, aguantaremos juntos el peso de agua de millones de litros que son capaces de sostener las presas, nos montaremos en los loopings de la montaña rusa más vertiginosa del mundo, aceleraremos en un Fórmula 1, cruzaremos los túneles más largos y muchas cosas más. Todo ello acompañado por expertos y expertas que compartirán sus conocimientos y experiencias. Quédate con nosotros que empezamos ya. De hoy tenemos a Miguel Ángel Herrero Sierra, doctor en Ingeniería Naval por la Universidad Politécnica de Madrid y profesor titular en esta misma universidad. Todo un lujo tener hoy con nosotros a Miguel Ángel. Muchas gracias, Arturo. Un placer estar aquí. ¿Qué tal todo? Todo bien. Bueno, hoy quiero hablar contigo sobre los fundamentos físicos de las estructuras. Uh-huh. Y bueno, pues para ello vamos a hacer un pequeño recorrido por las distintas ramas que quiero tocar. Y a ver si quedan los conceptos más o menos claros. Esperemos que sea así. Bueno, en este primer apartado quiero hacer una distinción, o cuál sería la distinción entre magnitud física y unidad. Bueno, bien, magnitud física es una propiedad de la materia y como tal propiedad es susceptible de ser medida. Y cuando medimos cosas necesitamos decir en qué unidades medimos las cosas. No podemos hablar de un volumen y decir, pues lo que cabe en una botella o lo que cabe en un cubo. Necesitaremos ponerle unidades. Por ejemplo, el volumen pues lo mediremos en litros, en metros cúbicos, dependiendo del sistema de unidades que utilicemos. Eso es. Yo aquí he hecho un pequeño resumen sobre las diferentes magnitudes físicas. Yo aquí he cogido pues longitud, masa, tiempo, ¿no? Y bueno, pues un poco la longitud, pues todo el mundo sabe que se mide en metros, masa kilos, tiempo segundos. Bueno, luego hay otras unidades, pero bueno, ahora vamos a entrar con todo eso. Claro, un poco hilando precisamente en las relaciones que hay entre la magnitud física y las unidades, pues surge el conocido como el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? ¿Cómo podríamos definir lo que es el Sistema Internacional de Unidades? Pues es un sistema normativo para evitar lo que nos ocurría antes, y es que teníamos circulando unos cuantos sistemas de unidades, y ahora lo recuerdo brevemente, pero yo creo que es del año 1960 y un acuerdo internacional en el que se sugiere a todos los países que utilicen este sistema internacional de unidades para poder intercambiar información sin que dé lugar a errores, que en algunos casos han sido dramáticos en el pasado. Este sistema de unidades es lo que antes era, para mí, cuando yo estudié, era el sistema MKS, que las unidades básicas son metro kilo segundo, kilomasa. Pero teníamos otros para funcionar que eran CGS, centímetro gramo segundo. Diferencia
Bueno, básicamente ninguna, porque al fin y al cabo simplemente factores proporcionales entre unos y otros. Es fácil convertir unas unidades en otras, pero en MKS, por ejemplo, la fuerza se mide en newtons, en CGS se medía en dinas. El sistema internacional ha sido prácticamente el heredero de MKS, pero también teníamos el sistema técnico. El sistema técnico, en la unidad de fuerza no era esa, era el kilofuerza. Y siempre ha existido el sistema imperial. Los británicos y sus países, incluso los británicos hoy ya están casi reconvertidos al sistema internacional, pero lo siguen utilizando muchísimo los americanos. Y ahí las unidades equivalentes a metro kilosegundo serían el metro ellos miden en pies, la masa la miden en libras y los segundos sí los miden en segundos. Con lo cual el peso se mide en libras fuerza. Bueno, pero todo es fácilmente convertible. Al fin y al cabo no es más que un ejercicio que te da un poco de agilidad mental. Sí. El sistema internacional de unidades está formado por 7 unidades, que es el metro, el kilo, el segundo, Kelvin, amperio, mol y candela. Uh-huh. Pero bueno, como bien has dicho, pues al final el pasar de unas unidades a otras es relativamente sencilla, pero bueno, es importante denotar que bueno que hay un sistema con el que se intenta trabajar casi todo el mundo, aunque bueno, luego cada uno tiene su forma de trabajar. Un concepto también bastante importante en el cálculo de las estructuras es el centro de gravedad. El centro de gravedad de un cuerpo, ¿cómo lo podemos definir? El centro de gravedad de un cuerpo es cuando intentas hacer con él algún tipo de equivalente estático, es el lugar donde vas a concentrar toda la propiedad que estás midiendo. En este caso, o su masa o su peso, dependiendo de lo que estés hablando. Pues es el punto donde puedes concentrar toda la masa o todo el peso para que el equivalente estático de ese ejercicio que estás haciendo del objeto y de ese punto que representa el objeto obtengan el mismo resultado. Sí, y claro, un poco también recogiendo ese concepto de lo que es el centro de gravedad de un cuerpo, que bueno puede ser en 3 dimensiones, o ahora veremos cuando sigamos avanzando, el centro de gravedad de área para ver las tensiones en una sección plana. Recogiendo un poco el concepto de lo que es el centro de gravedad de un cuerpo, que bien has explicado, surge entonces el concepto de momento de inercia, que es un concepto que en algunos casos parece abstracto y trae bastante dolor de cabeza a según quién. ¿Qué es un momento de inercia? El momento de inercia que se calcula respecto de un eje, que eso es fundamental, es la resistencia del objeto con el que estás trabajando a girar alrededor de ese eje. Entonces, si un objeto tiene muchísima inercia, lo que va a querer decir es que le va a costar mucho rotar alrededor del eje en el que estamos midiendo ese momento de inercia. Y al final, para evaluarlo, porque estábamos hablando de magnitudes, las tenemos que evaluar, le tenemos que poner unidades, vamos a leer un producto que es el producto de la masa del objeto, que la podemos concentrar en su centro de gravedad, multiplicado por la distancia elevada al cuadrado de ese objeto o de ese punto que representa el objeto al eje respecto del cual estamos calculando el momento de inercia. Perfecto. Yo creo que ha quedado bastante claro. Luego hay un concepto que quería traer hoy que no sé hasta qué punto resulta útil o no, el centro de esfuerzos cortantes. Ahora hablaremos de lo que es un esfuerzo cortante, con lo cual esto viene un poco anterior a lo que tiene que ver, pero bueno, como hemos hablado del centro de gravedad, el momento de inercia, me parecía adecuado ponerlo aquí y después a medida que vayamos hablando veremos lo que es un esfuerzo cortante e intentaremos ponerle un poco de nombre. ¿Qué es el centro de esfuerzos cortantes? Primero ¿y qué es el esfuerzo cortante? Quizá para tenerlo un poco claro, pues el esfuerzo cortante es algo así. La idea que lo puede representar es cuando tú quieres romper una hoja de papel con unas tijeras, las tijeras lo que hacen es frotar las dos cuchillas muy cerquita. Entonces es un esfuerzo que trata de deslizar una cara respecto a otra del objeto que estás trabajando, como si pusieras las dos palmas de la mano juntas y trataras de deslizarlas en cualquiera de las direcciones, pero sin despegarlas. Eso sería el esfuerzo cortante. Entonces, ese esfuerzo cortante, cuando luego lo veamos, va a dar lugar a una aparición dentro del objeto de unas cosas que llamamos tensiones tangenciales. Y entonces, esas tensiones tangenciales
Igual que hemos leído que el área o la masa la podemos representar a través de un punto que concentra todas las propiedades de ese área o ese objeto con volumen, pues hacemos lo mismo con esas tensiones tangenciales con un punto que es el centro de cortadura, que nos va a permitir calcular en estático, en un balance estático, cuál es el efecto de esas tensiones tangenciales concentradas en ese punto, que depende básicamente de la geometría del objeto. Estupendo, sí, yo creo que ha quedado bastante claro. Yo creo que para los que nos están escuchando pido un poco de calma, porque ahora yo creo que le vamos a poner un poco de tranquilidad cuando veamos el tema de las cargas. Uno de los principales problemas que tenemos en las estructuras, o que no debería ser un problema, mejor dicho, es la estática, que es donde basamos todas nuestras herramientas físicas y matemáticas para poder desarrollar nuestro desarrollo del cálculo de estructuras. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la estática? Vamos a ver, cuando nosotros analizamos una estructura, podemos decir que hay dos aspectos a leer. Las estructuras, lo que tratamos de conocer es cómo se comportan frente a unas cargas externas. Hay una rama del cálculo de estructuras un poco más avanzada que tiene en cuenta cuando esas cargas externas dependen del tiempo. Pero en el primer escalón, esas acciones externas, que serán fuerzas o momentos, que van a provocar desplazamientos en nuestro sistema de referencia, 3 desplazamientos según los 3 ejes coordenados o 3 giros alrededor de esos 3 ejes coordenados, lo que tratamos es de ver que el objeto esté en equilibrio de fuerzas externas aplicadas y de reacciones internas respuestas a esas fuerzas externas. Eso es. Yo aquí lo había planteado como las 3 leyes de Newton, que las recuerdo un poco, aunque me imagino que todo el mundo las tendrá en la cabeza. La primera ley de Newton, que dice, bueno, pues algo así viene a resumir a que los objetos tienden a mantener su estado de movimiento, de reposo, a menos que haya algo que los haga cambiar. Claro. La segunda ley de Newton, mundialmente conocida, fuerza igual a masa por aceleración. Uh-huh. Y la tercera ley de Newton, que viene a decir que por cada acción hay una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Perfecto. Y de esta tercera ley de Newton, lo he querido yo sacar de ahí un poco, o lo he querido derivar de ahí, las ecuaciones de equilibrio, que llamamos de la estática. Claro, las ecuaciones de equilibrio son un reflejo de esas leyes Newton que acabas de comentar. Lo que, leyendo las respuestas internas del objeto, estructura que estamos analizando, podemos plantear unas ecuaciones de equilibrio tanto con las fuerzas volumétricas que puedan actuar sobre el objeto, su peso. En general las estructuras pesan y tienen que responder a ese efecto, o ciertas fuerzas de superficie. La carga típica para una fuerza de superficie es una presión. Siempre estamos afectados de la presión atmosférica, pero como es algo que con la que convivimos, siempre la utilizamos como referente. Serían, pues, cuando nos sumergimos en el agua, estamos nadando y queremos bucear, pues estamos bajo la acción de una fuerza de superficie, que es la presión de la columna de agua que tenemos encima cuando nos hemos sumergido. Sí, sí. Claro. Y luego, pues, las equivalencias de fuerzas o las fuerzas verticales, fuerzas horizontales, momentos respecto a un punto. Claro, todos estos equilibrios son equilibrios vectoriales. Y como son equilibrios vectoriales, pues dependen del sistema de referencia en el que estamos trabajando. Como vivimos en un espacio que es R3, tenemos tres ejes y podemos desplazarnos en esas direcciones o rotar alrededor de ellos. Esas son nuestras 6 variables o grados de libertad que tiene un objeto en el espacio. Y ahora viene un bloque que posiblemente sea el más importante aquí, si me permites la definición, y es hablar sobre los tipos de cargas que tenemos en una estructura. Aquí podemos hacer la equivalencia, si te parece, de hablar de carga y acto seguido la respuesta que le genera esa carga a la estructura o cómo se manifiesta esa carga en la estructura. Empezamos, si quieres, por tracción y compresión. ¿Cómo podríamos definir lo que es tracción y lo que es compresión? Tracción, cuando yo tengo un objeto, mi estructura, y, por ejemplo, vamos a considerar
un bolígrafo, que es lo que tengo ahora mismo entre las manos. Eso es una estructura. Si yo tomo con mis dedos por los dos extremos del bolígrafo y tiro de él, acabo de colocar en tracción carga axial en la dirección del eje de ese bolígrafo al bolígrafo. Si en vez de hacer eso lo que hago es con mi dedo pulgares aprieto, el bolígrafo entra en compresión. Estas son las acciones externas. El bolígrafo ha estado en tracción en compresión. Podríamos traccionar no solamente esto, podríamos traccionar un cordón de los zapatos. Sin embargo, ese no responde a compresión, porque si tratáis de comprimir un cordón de los zapatos, pues pierde su forma. Entonces, eso se lee en la propia estructura en términos de tensiones. Tensiones no son más que presiones, porque nos ha resultado cómodo siempre trabajar no con las fuerzas y los momentos, sino con las respuestas de esa estructura en términos de tensiones. Entonces, en la carga axial, ¿qué es la respuesta en tensión? Pues un cociente muy sencillo entre la fuerza y la superficie. Fuerza dividido por superficie genera presión y esa es la respuesta en tensión. He tirado del bolígrafo con una fuerza de 2 newtons, la sección transversal del bolígrafo es 0,01 metros cuadrados, pues ese cociente es la tensión a la que estoy sometiendo el bolígrafo. Y recogiendo un poco la primera pregunta o el primer concepto que hablábamos sobre magnitudes y unidades, has hablado muy bien sobre el tema de la tensión. Esa tensión, ¿en qué unidades solemos expresarla nosotros? En el sistema internacional medimos en pascales. En pascales. Claro, si os habéis movido un poquito en el mundo de la estructura, veréis que el pascal es una unidad muy pequeña. Una unidad muy pequeña, muy pequeña. Por eso casi todas las magnitudes que nos aparecen aquí tienen exponentes muy altos, porque simplemente la presión atmosférica ya son 100.000 pascales. Es decir, el pascal es una unidad de medir, pero en el sistema internacional, las presiones, pero es una unidad pequeña, muy pequeña. Hemos hablado de tracción, que yo creo que es un buen matiz, tracción o compresión. Uh-huh. Si en una misma estructura tenemos tracción y compresión, aparece un concepto que llamamos flexión. Claro. ¿Y qué es la flexión de una estructura? Es la situación que va a aparecer como respuesta de la estructura a una carga que es, por ser prácticos, la que vamos a generar si cogemos una regla o el mismo bolígrafo que teníamos antes y en los extremos, en vez de tirar de los extremos o comprimir el bolígrafo por los extremos, lo cogemos con las dos manos y tratamos de doblar el bolígrafo. Eso genera una carga de flexión en el interior, una respuesta de flexión en el interior. ¿Por qué? Porque van a aparecer, dependiendo de la zona del bolígrafo en la que estemos trabajando para todas las secciones del bolígrafo, una zona que está trabajando en carga axial tracción, es decir, trato de alargar el bolígrafo en una zona y de comprimirlo en otra. El resultado de todo eso es flexión. El bolígrafo trata de doblarse bajo esa acción. Y antes hemos hablado de la carga de tracción o compresión que generaba una tensión axial. Cuando estamos en un momento flector, esa tensión se llama tensión normal. Uh-huh. ¿Y cuál es su expresión? Este análisis lo hace un francés en el siglo XIX, en el primer tercio del siglo XIX, que es Navier, y por eso se llaman tensiones Navier. Al final, esa respuesta que obtiene el objeto, evidentemente, tiene que ser algo que está relacionado con las acciones externas, eso que yo estaba, tratar de doblar el bolígrafo que yo estaba haciendo con las manos es la acción externa, y de la respuesta interna a través de cómo sea el bolígrafo, de sus dimensiones. Entonces, es un cociente entre algo que utilizamos como intermediario en las cargas, que es los momentos flectores, dividido por algo de lo que hemos hablado antes, que es la inercia de la sección resistente, y que luego depende de la posición en la que estemos dentro de la sección a través de la variable que lea esa distancia, lo que llamamos eje neutro. En las vigas, cuando están trabajando a flexión, ahí se pueden entender como si fuera ese bolígrafo era un paquete de espaguetis. Y entonces ahí, justo el que está en la posición central, que es donde está el centro de gravedad, yo lo puedo quitar porque se está descargado. Entonces leemos con la distancia de ese espagueti a
el espagueti que quiero analizar, que está más o menos lejos, y eso se lee con la variable normalmente i, pero puede ser cualquiera. Estupendo. Y recogiendo un poco lo que hablábamos antes, ahora yo creo que va a quedar mucho más claro, lo has explicado antes, el esfuerzo cortante. Pero como consecuencia de ese esfuerzo que estábamos provocando, que está provocando una respuesta de flexión, el objeto trata de doblarse, el bolígrafo, que era la estructura fácil que teníamos a mano, trata de doblarse, no solamente han aparecido con esas cargas que yo estaba aplicando con las manos una distribución de momentos flectores, han aparecido también unas cosas que se llaman esfuerzos cortantes. Y esos esfuerzos cortantes son responsables de que aparezcan dentro de cada una de las secciones del bolígrafo, secciones transversales del bolígrafo, una distribución de tensiones tangenciales. Esas tensiones tangenciales son la respuesta en la estructura. Antes os decía, esas tensiones tangenciales es: cojo una sección del bolígrafo y la inmediatamente siguiente, las dos palmas de mi mano, las junto, y entonces lo que van a tratar es de deslizarse una respecto a la otra. Esos esfuerzos, ese esfuerzo, al tratar de deslizar una sobre la otra, genera o se lee a través de la distribución de tensiones tangenciales en la sección. Eso es. Y bueno, ¿cuál sería? Antes hemos hablado sobre Navier, que fue el precursor o el que estudió pioneramente el tema de las tensiones normales debidas a la flexión. En las tensiones tangenciales aparece otra persona. Otro francés. Collignon. ¿Cómo podríamos explicar, sin entrar matemáticamente en la resolución, la expresión que hizo Collignon? Ante ese esfuerzo cortante aparece una tensión tangencial. Claro, y esa tensión tangencial, en el fondo, como todas las tensiones, hemos dicho, son presiones, pues tiene que ser un cociente de fuerza y área. Pues un cociente entre el esfuerzo, ese que trata de hacer deslizar una rebanada respecto a la que está así a su lado, contra un área, ¿cuál? El área de la rebanada. Entonces, si yo estoy tratando, pues el área sería el área de la palma de mi mano, y la fuerza, el esfuerzo que yo estoy haciendo para tratar de deslizar una mano pegadita junto a la otra. Ese cociente sería más o menos la tensión tangencial. Eso es. Un momento o una carga muy, muy, muy interesante también es el momento torsor. Uh-huh. ¿Cómo podríamos definir lo que es un momento torsor? La torsión aparece cuando, en vez de aplicar, antes os decía, el bolígrafo este que tengo en las manos, lo hemos traccionado, lo hemos comprimido, lo hemos doblado y ahora lo vamos a retorcer. Con las dos manos trato de retorcerlo. Ese esfuerzo que estoy generando es un esfuerzo de torsión y genera también una distribución de tensiones tangenciales dentro de las secciones del bolígrafo. Ese efecto, por ejemplo, es algo que hacemos naturalmente cada vez que vamos a abrir una puerta. Cuando movemos la manilla de la puerta, aunque no os deis cuenta, estamos torsionando el eje que mueve el resbalón para poder abrirla. Entonces, esos esfuerzos son muy comunes en las estructuras, los esfuerzos de torsión. Igual que han aparecido expresiones para leerlos, pues también hay una expresión para leer los esfuerzos de torsión a través de un cociente muy similar al de Navier. Antes decía momentos flectores en el numerador, ahora momentos torsores en el numerador. Ese esfuerzo que estoy haciendo para retorcer el bolígrafo. ¿Qué pongo en el denominador? Antes era la inercia de la sección, ahora ves la inercia a torsión de la sección. ¿Cuál es la resistencia de esa sección, de la palma de mi mano? No a deslizarse, sino a tratar de rotar alrededor de mi dedo colocado, un eje que es perpendicular a la palma de la mano. Y antes aparecía la distancia de la fibra neutra a las otras, en la idea del mazo de espaguetis. Bueno, pues ahora también aparece la distancia leída a través del radio, si hablamos de perfiles circulares. Y luego quería hablar sobre un tipo de carga o esfuerzo del que ya hemos hablado, pero que genera un fenómeno que es muy interesante, el fenómeno de pandeo. ¿Qué es el pandeo? Pandeo es una inestabilidad estructural. El primero que estudia este fenómeno es Euler, y lo que establece, hace un balance y plantea una ecuación diferencial
y al resolverla, lo que establece es cuál es la carga más pequeña que puede dar lugar a la aparición de este fenómeno. Este fenómeno es flexión por compresión. Igual que antes hemos dicho que yo trataba de flectar el bolígrafo aplicando con mis manos en los extremos 2 acciones, que son 2 momentos que tratan de doblarlo, podemos conseguir esto mismo comprimiendo el bolígrafo. Con el bolígrafo es muy difícil, porque uno de los parámetros que lo va a leer es la inercia de la sección y es alta, pero con algo que se puede pandear muy fácilmente es una regla. Pues una regla y la aprietas por los extremos comprimiéndola y veis que la regla se dobla. Eso es flexión por compresión. Y lo que ocurre es que si yo sigo apretando, llega un momento en que la regla se rompe. Pues hemos alcanzado la carga crítica de pandeo. Hemos visto tracción, hemos visto compresión, hemos visto flexión, hemos visto esfuerzo cortante, hemos visto torsión, hemos visto el fenómeno de pandeo. Y la gracia en todo ello es que no aparecen por separado, sino que en la mayoría de las ocasiones lo normal es que haya combinaciones de todas ellas. Y eso, bueno, pues hace que claro, esto se complique un poco porque evidentemente se podría combinar esas tensiones de alguna manera, pero interesa saber que las tensiones normales y las tangenciales no se pueden sumar tan alegremente. ¿Por qué no se pueden sumar? Porque si la tensión normal me da 1 y la tangencial 2, no, mi tensión no es 3. Porque, como decía, son magnitudes vectoriales y las magnitudes vectoriales hay que sumarlas con cuidado, hay que sumar vectores, no hay que sumar magnitudes escalares. Solo puedo sumar escalares cuando tengo vectores de dimensión 1. Y desafortunadamente las tensiones no son vectores ni siquiera de dimensión 3, son vectores de dimensión 6. Entonces hay que trabajar con cuidado con ellos porque es eso, tengo que manejarlos como entidades matriciales, que es la forma cómoda de manejarlas. Claro, hemos hablado sobre la tensión, que hemos hablado que es la respuesta de la estructura ante unas cargas externas que le llegan. Uh-huh. Pero claro, yo creo que casi más visual que la tensión, sobre todo cuando uno ve precisamente el ejemplo que hacía sobre la regla, sobre el boli, lo primero que uno ve es la deformación o el desplazamiento. ¿Qué diferencia o cómo se puede definir la deformación de un cuerpo? Ambos conceptos, las tensiones y las deformaciones, son conceptos que están íntimamente ligados porque son las respuestas de esa estructura a estas cargas externas que la están tratando de deformar. Como tratan de deformarla, lo que ocurre en su interior es que 2 puntos cualesquiera cambian sus posiciones relativas. Entonces, cambian sus dimensiones. El bolígrafo es difícil que consigamos traccionarlo y que veamos que ha cambiado su longitud porque estos desplazamientos son muy pequeños. Pero hay 2 magnitudes que estamos manejando aquí, tensiones y otra que son deformaciones. Y ambas están íntimamente ligadas a través de lo que llamamos ecuaciones constitutivas del material. En función de cuáles sean sus propiedades, tensiones y deformaciones como respuestas de la estructura están ligadas. Tensiones hemos dicho que eran cocientes entre fuerzas y superficies. Las deformaciones son cocientes de desplazamiento, de manera que son magnitudes adimensionales, a diferencia de la tensión que tiene unidades de presión y por tanto se miden en pascales. Y lo que tratan de ver es eso, cómo varía la posición relativa de los elementos constitutivos de la estructura antes de entrar en carga y después de entrar en carga. Y un concepto entonces muy muy importante es que deformación no es lo mismo que desplazamiento. No, claramente. Desplazamiento es una distancia, yo lo mido con unidades longitud y sin embargo como cociente de 2 de esos desplazamientos obtengo una deformación. En realidad es cuál es la longitud después de, o el incremento de longitud después de entrar en carga. Entre 2 puntos estaban separados 1/10 de milímetro y después van a estar separados 1/1000 de milímetro más la décima de milímetro, pues es el incremento con su signo, puede estar más cerca o más lejos, después de la deformación partido por la distancia anterior. Ese cociente de distancias hace que las deformaciones sean adimensionales. Ya has hablado antes de algo tremendamente importante en esto del cálculo de estructuras, que son las ecuaciones constitutivas del material,
que relacionan la tensión con la deformación. Y entonces surgen dos parámetros que precisamente permiten que se pueda hacer esa equivalencia entre ambos conceptos, que son el módulo de elasticidad longitudinal y el coeficiente de Poisson. Vamos a empezar, si quieres, por el primero. ¿Qué es el módulo de elasticidad longitudinal? Son dos características de los materiales. Al final, los materiales, las estructuras las construimos de algún tipo de material, sea el que sea, acero, aluminio, madera, plástico, y necesitamos caracterizar su comportamiento. Y se caracteriza fundamentalmente por dos parámetros, que son módulo de Young y coeficiente de Poisson. El módulo de Young, que tiene las mismas unidades que las tensiones, es el factor de proporcionalidad en la zona de proporcionalidad entre tensiones y deformaciones. Claro, cuando el objeto de estructura, mi bolígrafo, entraba en carga, yo lo apretaba para comprimirlo, su respuesta va a depender de qué material esté hecho. Y entonces, ese factor de proporcionalidad es, si yo aplico una fuerza muy grande, seré capaz de comprimirlo un poquitito más que si la fuerza es más pequeña. El cociente de proporcionalidad, el factor de proporcionalidad entre tensiones y deformaciones, es el módulo de Young del material. Y claro, ¿y el coeficiente de Poisson? El coeficiente de Poisson se lee a través de las deformaciones, y lo que trata de representar es, en función de su valor, cómo se va a deformar el objeto. Es una medida de la deformación del objeto, una propiedad que nos va a medir cómo es la deformación que se va a producir en el objeto. Si al comprimirlo el objeto va a aumentar sus dimensiones o disminuirlas. Vale, por poner un poco de nombre, esas ecuaciones constitutivas, la relación entre tensiones y deformaciones, por si los que nos están escuchando les apetece saber o quieren buscar más sobre el tema, ¿quiénes fueron los precursores de esta ley? Hooke y Lamé. De nuevo un francés, bueno, y hay un inglés. Hay que tener en cuenta que todo el desarrollo de este modelo del comportamiento estructural se hace durante el siglo XIX, y en ese momento el mundo científico puntero era Francia, más que el Reino Unido. Por eso hay muchos franceses en esta historia. Pero Hooke y Lamé, al fin y al cabo, son unas ecuaciones que permiten relacionar esas dos variables de las que hemos hablado, tensiones y deformaciones. Y son una y la inversa de la otra, pero cada una de ellas tiene su bautismo. Cuando escribimos deformaciones conociendo las tensiones, estamos utilizando las leyes de Hooke, y si lo hacemos al revés, las ecuaciones de Lamé. Y ahora, pues, un momento, claro, hemos hablado precisamente de la tracción, de la compresión, es decir, las distintas cargas a las que pueden estar sometidas las estructuras. Y entonces aparecen unos diagramas que, sin pretender aquí hacer una diatriba muy, muy extensa, claro, hemos hablado sobre tracción, que me genera cargas axiales, flexión, que me generan momentos flectores, esfuerzos cortantes, que me generan tensiones tangenciales. Entonces aparecen unos diagramas que, cuando hablamos de diagramas de momentos flectores, diagramas de esfuerzos cortantes, incluso diagramas de esfuerzos axiales, que intentan representar. Queremos ver en esos momentos, en cada una de las posiciones de la estructura, en cada uno de los puntos de la estructura que estoy analizando, cuál es el efecto de esas cargas externas que hemos tenido. Por ejemplo, vuelvo al bolígrafo. Si yo sujeto el bolígrafo en uno de sus extremos con mi mano, asumiendo que la mano funcione como un empotramiento, es decir, que soy suficientemente fuerte como para que esto sea inamovible, un sólido rígido, mi mano. Y ahora aplico una carga sobre el bolígrafo, me voy con el dedo al extremo del bolígrafo y lo aprieto, estamos generando un efecto de flexión. Entonces, en función de qué rebanada del bolígrafo esté analizando, la distribución de esfuerzos cortantes y momentos flectores de los que hemos hablado es diferente. Luego, lo que tratan estos diagramas es de reflejar para cada una de las posiciones del objeto o estructura que estoy analizando cuál es el efecto de esas cargas externas que están deformando la estructura.
Uno de los factores más importantes, yo creo, en el tema de las estructuras, a mí, más que las cargas y las tensiones, que por supuesto se mencionan frente a eso, yo creo que uno de los problemas que sustentan, y nunca mejor dicho, las estructuras, son las condiciones de contorno. Nosotros hacemos unas idealizaciones sobre la estructura, que les colocamos unos apoyos que intentan reflejar la realidad. Vamos a intentar resumir qué tipos de apoyos tenemos en una estructura. Esto en realidad es fácil, es como estábamos hablando, nuestra estructura es una estructura que está en nuestro mundo, que tiene 3 dimensiones. Y utilizamos un sistema de referencia cartesiano con 3 ejes. Entonces, cada uno de los puntos de la estructura es susceptible de tener 3 desplazamientos en los 3 ejes y 3 rotaciones alrededor de esos 3 ejes, 6 grados de libertad. En función de cómo sea nuestra estructura y de cómo queremos representar ese apoyo, vamos a limitar ciertos de estos movimientos. Entonces, si limito desplazamientos o limito rotaciones, tengo diferentes tipos de apoyos. Por ejemplo, en una estructura que fuera plana, completamente plana, yo la puedo dibujar en el papel. Por ejemplo, un pórtico, que es 2 columnas verticales y una horizontal. Esto ocurre en las jambas en una ventana, las jambas y el dintel o en una puerta. Eso, pues, está apoyado en el suelo. ¿Y en el suelo cómo está apoyado? Pues podría estar empotrado. ¿Qué quiere decir que esté empotrado? Que no permito ninguno de esos grados de libertad. Tengo restringidos los 3 desplazamientos y los 3 giros, pero podría representarlo con un empotramiento deslizante. Pues estoy permitiendo algunos grados de libertad. Cuando pongo un empotramiento deslizante es que estoy permitiendo uno de los desplazamientos, pero sin embargo no estoy permitiendo los giros. De manera que tenemos todas las combinaciones posibles de esas 6 variables tomadas de la cantidad en la cantidad que sea en función del tipo de estructura que estemos analizando. Y luego tenemos el apoyo fijo y el apoyo móvil. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El qué es lo que estoy permitiendo. Si un apoyo es fijo, no estoy permitiendo ningún desplazamiento. Si un apoyo es móvil, estoy permitiendo un desplazamiento. En realidad, los apoyos lo que reflejan son los impedimentos que le estoy poniendo a ese punto concreto de la estructura para sus desplazamientos o sus giros. Esto que estamos hablando es lo que comúnmente conoce la gente como los carritos, ¿no? Los carritos, los triangulitos con los... un poco intentamos reflejar pues un poco eso, ¿no? Bueno, pues hemos hablado sobre las cargas, los distintos esfuerzos y las tensiones que nos producían. Hemos hablado de las deformaciones. Hemos hablado de los apoyos. Creo que llegamos a la parte final de este capítulo, pero que sin duda alguna es la más importante. Bueno, siempre que hablamos de forma genérica y un poco abstracta sobre estructuras, pero hay distintos tipos de estructuras. Si hiciéramos una clasificación, el cómo podemos analizar una estructura, siempre hablamos de vigas, que es una viga, una placa, una lámina. Vamos a empezar poco a poco. ¿Qué es una viga? El bolígrafo es una viga. Es una estructura que yo puedo representar con un objeto unidimensional. Una línea, y cada una de las rebanadas de esa línea tiene unas ciertas propiedades. La sección de esa viga. En este caso, pues tengo un bolígrafo Bic, aunque sea propaganda, en la mano, que es de sección constante. Todas las rebanadas son circulares. Tengo una viga de sección circular. Longitud de la viga, pues la longitud del bolígrafo, la sección circular constante. Entonces, ese objeto estructural, la estructura es tridimensional, pero yo lo voy a representar con un modelo más simplificado, que es el modelo viga, que es un objeto unidimensional. Básicamente me importa cuál es su longitud, dimensión longitudinal, y su sección transversal. Y nada más. Y luego tenemos las placas. Las placas. Como aquí tengo una hoja de papel, pues una hoja de papel es una estructura 2-dimensional. Una placa, una lámina, una membrana. Eso va a depender de sus dimensiones frente al espesor. Claro, porque podéis comprender muy claramente que una hoja que tiene un espesor muy pequeñito tiene un comportamiento estructural muy diferente a que si cogemos el paquete de 500 folios. Claro, eso es
una respuesta muchísimo más rígida. De manera que el comportamiento de los elementos dos-dimensionales, por eso hablamos de placas, de láminas o de membranas, depende de si son susceptibles o no de tener respuestas a flexión. Como veis, una hoja de papel, solo una hoja de papel tiene una respuesta a flexión prácticamente despreciable, pero sin embargo sí es resistente a cargas de tracción. Lo puedo tirar de la hoja de papel y no se rompe, pero sin embargo trato de doblarla por los extremos y rápidamente se deforma y se curva la... Si voy añadiendo el espesor, esa respuesta va cambiando. Entonces ahí es donde somos capaces de distinguir, hacemos esa distinción entre objetos dos-dimensionales que se comportan como placa, son capaces de resistir esfuerzos de flexión, objetos dos-dimensionales que se comportan como lámina o como membrana. La lámina es algo que está a caballo entre placa y membrana. Una membrana, pues eso, la hoja de papel es prácticamente una membrana, pero claramente una membrana es la pared de un globo, porque que es una membrana elástica y eso ahí las teorías son un poco más complicadas. Sí. Bueno, pero me viene muy bien que hayas hablado del globo porque había aquí apuntado una estructura de la que quería hablar, que precisamente es una de las que ya hemos hablado, pero que cuesta entender, ¿no? Lo que viene siendo pues un depósito a presión. Bien puede ser un tanque cilíndrico, un tanque esférico. Claro, eso no es una viga, a priori podría parecer que no es una placa, no es una membrana. ¿Qué tipo de estructura es un depósito a presión? En realidad, en general es una membrana, porque suele ser de espesor pequeño comparado con el resto de sus dimensiones. Eso los utilizamos muy comúnmente para tener gas para nuestra casa. Hombre, si vivimos en una ciudad, normalmente el gas está canalizado, pero vives en una casa en el campo, puedes tener un depósito de gas, puedes tener una botella de butano, puedes tener tuberías que llevan fluidos a presión. Entonces, como normalmente en esos objetos hay dos dimensiones bastante más grandes que el espesor, se van a comportar como membranas. Y su efecto, su distribución, el efecto de esa presión sobre las paredes de ese depósito da lugar, como hemos dicho, a una aparición de respuestas de esa estructura, de ese depósito como estructura, en tensiones en su interior, y que van a provocar deformaciones en el tanque. En realidad, cuando yo lo cargo con un fluido a presión, con un gas a presión, va a cambiar su dimensión, va a tratar de crecer un poquito y va a generar tensiones en su interior. Bueno, pues hemos hecho un repaso, yo creo que bastante extenso sobre los fundamentos físicos de las estructuras. Hemos hablado de las cargas, de los esfuerzos y, bueno, pues un poco cómo responden esas estructuras y qué tipo de estructuras se encargan de soportar y de transmitir esas tensiones o esas deformaciones. Por mi parte, darte las gracias. No sé si quieres comentar algo más. No, me parece muy interesante esta iniciativa y me alegro muchísimo de haber podido colaborar en ella. Así que muchísimas gracias, Arturo. Un placer venir aquí. Muchas gracias, Miguel Ángel. De nada. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. El podcast que estás escuchando se llama Hablando de Estructuras. Te invito a que te suscribas en Spotify, donde estarás al día de antiguos y futuros capítulos. También te invito a que me sigas en Instagram con el nombre de Ingesofía, donde complemento estos conceptos que acabas de escuchar con descripción gráfica detallada también en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.